Mi paso por la maquila. Bienvenidos a Electropartes. Lauro Villar, zona oriente. Oriente donde sale el sol. 1977, 15 años de vida. Mes, no lo recuerdo. Me bajo del transporte público y está un edificio de 2 pisos. Al frente está un estacionamiento pequeño. Caminando por un pasillo sigue una gran construcción muy sólida. De hecho, hoy en día sigue ahí. Llegas a una puerta transparente que abre hacia afuera. Entras y ahí están los guardias a tu mano derecha. Ellos te dan instrucciones. Esos recuerdos no están muy fijos en mi mente, pero solo recuerdo que me pusieron una prueba manual, algo que tenía que ver con tu eficacia manual, rapidez, habilidad manual, esa era la palabra que buscaba. Y pues obvio pasé esa prueba. Me citaron para tal día llegué, otra vez con los guardias. Me dijeron, sube las escaleras, vas a Tuners, así se llamaba la línea 12. Repórtate con el supervisor o supervisora que esté ahí. Y allá voy, al circo de las 3 pistas. Porque había primero, segundo y tercer turno. Yo estaba en el segundo. Subo las escaleras, mano derecha, mano izquierda. Final, mi línea era la del final. Me reporto y bienvenida al circo, donde el dueño del circo eran las oficinas de confianza personal y donde estaba el jefe y enfermería. Los tomadores del circo, todos los supervisores e ingenieros, y luego seguíamos nosotros, los de abajo, los obreros. Entre los obreros había los clásicos bufones, los que están al servicio del supervisor en turno, los lleva y trae, se dice, los que quieren quedar bien con ellos. Entre nosotros había de todo, payasos, saltimbanquis, personas comunes y corrientes y personas normales. Pero entre todos había personas de esas que después supe que quería decir MMC, mientras me caso. Había unas mujeres muy guapas ahí, muy elegantes, de esas que llegaban y usaban el estacionamiento de empleados o de obreros porque tenían auto y porque a veces las llevaban o las traían sus familiares o quizás su chofer, no lo sé. Como esa película de la sonrisa de la Mona Lisa, donde sale Kirsten Dunst, la chica esa que hacía de Mary Jane en El Hombre Araña. Ella junto con otra muchacha eran amigas. Pues así había una parejita ahí en mi trabajo. Y yo le voy a llamar como le decimos aquí, en la fábrica. Había una pareja así de muchachas muy guapas, blancas, bien arregladas, muy bien maquilladas, perfumadas, que decías, órale, ¿qué hacen aquí? Quizá para ellas trabajar era un hobby. Y estaba la persona que trataba de salir adelante vendiendo cosas. Ella vendía peluchitos muy bonitos, todos le comprábamos para los cumpleaños y festejos de fin de año, de Navidad, en fin. Había mucha gente mayor,
gente que seguramente venía de otras fábricas. Para mí la historia de la fábrica comienza cuando yo tengo 15 años. De antes yo no sé nada, pero ahí había gente muy mayor. Recuerdo que había una señora que me llamaba la atención. Si han visto los anuncios de Nor Suiza, la señora esa gordita blanca, así tuve una compañera yo en mi trabajo, se llamaba Ana y de cariño le decíamos Anita. Estaba igualita, blanca, robusta, alta y era muy amable, era muy agradable su persona, muy limpia, muy agradable. Había muchachas que se dejaban deslumbrar por los supervisores o los superintendentes, aunque ya eran casados y tenían relaciones con ellos, y lo que más abundaba en las fábricas eran los chismes. Yo solo escuchaba, no repetía nada y yo a lo mío. Yo llegué a un estanque de tiburones y yo decía, este pequeño pez llega aquí con sus colmillos filosos, no va a atacar a nadie, pero no va a permitir que nadie lo ataque de gratis. Yo sí soy esa persona, como dicen, que cruzo el pantano sin mancharme las plumas. La cafetería de esta fábrica era, no se puede decir que grande, era más o menos tamaño mediano. Pero casi no la ocupábamos. Porque si no tenías bien, ahí es donde se veía si verdaderamente tú eras una persona con una gran autoestima o ibas a ser destruida inmediatamente apenas te vieran entrando a la cafetería. Yo desde que tengo uso de razón sabía que si yo entraba a un lugar y no volteaba a ver a nadie, aunque muchas personas me estuvieran viendo a mí, yo no me iba a dar por enterada. Iba a pasar directo a lo que necesitaba, me iba a sentar, iba a hacer lo mío y me iba a salir de ahí. Hagan de cuenta que es como los capítulos que han visto de reclusorios en Estados Unidos, donde los reclusorios pasan por su comida ahí a una área específica. Ellos no pagan, pero nosotros en este caso sí pagábamos. Pasas por tu comida, te sientas y ya hay muchas personas ahí ocupando las mesas. Busca el lugar donde puedes. Hasta ese momento tú no tienes amigos, no conoces a nadie. Nadie te dice, hey, siéntate por aquí. No. Tú buscas el lugar donde tú puedes. No vas a ir a hacerle de pedo, pero tampoco vas a ir temblando de miedo como el ratoncito que eres para decirles, aquí estoy, destrócenme. No. Tú vas en lo tuyo. Yo siempre pensaba eso, yo en mi mundo y aquí no pasa nada y nadie me va a hacer daño si yo no lo permito. Los sanitarios, o sea, los baños, como le dice la gente, todos tenían puerta. Todas las puertas estaban rayadas. Y nunca se me va a olvidar que la primera vez que yo entré al baño, en una de ellas leí, si estás pujando y pujando y no puedes cagar, ya no te hagas pendeja y lárgate a trabajar. ¡Guau, ¡Qué rima! Los baños todos estaban rayados, y que si fulanita esto, y que si la otra de aquella lo otro, y en fin, ¿no? O sea, uno solo se entretenía leyendo eso. En el futuro recuerdo que trataba de evitar lo más que pudiera la cafetería y el baño. Si no era necesario, pues mejor no ir. Bueno. Y entonces luego supe por qué esas escaleras por donde había entrado estaban tan firmes,
pero súper firmes. La entrada era una cosa espantosa, porque tú entrabas, depende a qué hora llegabas, tú entrabas y los del primer turno estaban saliendo. Tú por la derecha, ellos por la esquina, como debe ser, ¿no? Y cuando nos tocaba salir a todos en la noche, en el segundo turno, y el transporte nos estaba esperando afuera, ahora sí todos, línea tras línea, en bandada, saliendo como Dios te dé a entender, golpeando, casi tanto parecido como la entrada y la salida del metro en la Ciudad de México, así. Nosotros checábamos de entrada y de salida. Teníamos 2 descansos, pero uno era corto y el otro sí era un poquito más largo. Pero si te ibas a quedar a trabajar tiempo extra, se le llamaba doblar, porque ibas a trabajar todo el turno del tercer turno hasta amanecer al día siguiente, entonces te daban un descanso más antes de que iniciaras el tercer turno. Pero en el tercer turno era una chulada, porque tú podías ir a la cafetería, ya no había tanta gente, podías ir al baño cuantas veces quisieras, no sé, comer en el área que te hubieras quedado a trabajar, era una chulada. Yo de primero me resistía un poco a quedarme en el tercer turno, pero poco a poco, conforme fui viendo cómo se ganaba y que casi no se hacía nada y no había tanta presión como en el segundo turno, fue como me fui enrolando y fui asistiendo más al tercer turno, y la verdad es que sí se ganaba muy bien. Creo que les dije en otro video anterior que yo en ese momento vivía en la Buenavista. Vivía en la 18 y Francisco González Villarreal. El camión, cuando nos regresaba a las casas, nos dejaba lo más cerca, pero a mí lo más cerca que me dejaba era sobre la Diagonal Cuauhtémoc. Y yo de ahí, de la 18, caminaba todo eso hasta cruzar toda la San Francisco y llegar a la Buenavista. Pero si alguien se ubica sobre la Francisco González Villarreal, eran demasiadas cuadras a caminar desde la Diagonal Cuauhtémoc hasta la Francisco González Villarreal, pero a mí siempre me gustó caminar. El problema era cuando llovía, porque salíamos con el agua hasta el busto. Les dije la otra vez. ¿Qué hacía? Yo tenía una familia por parte de la señora B que vivían en la 18 y González. Yo me traía mi ropa en una bolsa de plástico. Ahí me cambiaba, me quitaba mi ropa mojada, la ponía en otra bolsa de plástico, me cambiaba, me secaba mis pies y me iba a trabajar. Pero estando por esos rumbos era bien difícil llegar a la maquiladora. Era bien súper difícil llegar a las fábricas. En ese tiempo, como yo iba al oriente, era solo lo que yo me enfocaba. Y yo veía que había muchas peceras, se les dice así porque en ese tiempo se cobraba $1. Había muchas peceras yendo para allá y muchos camiones grandes, largos, y aún así no se daban abasto. En la pecera íbamos todos agachados, pegados unos con otros, iban a reventar hasta la puerta abierta. Y los camiones igual, iban toda la gente sentada, todos parados y muchos en la puerta. Era horrible. Muchas veces llegábamos tarde. De regreso no, porque pues nos iban a regresar lo más cerca de nuestra casa, pero de ida era un suplicio. No se daban abasto. No sé si casi nadie teníamos auto o no sé qué pasaba, pero sí era muy difícil transportarse y llegar a tiempo a tu trabajo. Necesitabas irte con bastante anticipación o no llegabas. Había muy poco margen para llegar tarde. Entonces, en una de esas correrías, cuando salíamos, tú tenías que escoger tu camión en el que te ibas a regresar, y si ya venía lleno, pues te ibas a venir como viniera, pero si ya venía lleno, pues a ver cómo te metías. Eso sí, nadie se quedaba allá.
A nadie dejaban ahí sin camión. A todos nos regresaban lo más cerca de nuestras casas. En ese tiempo les estoy hablando del 77. Más adelante les voy a contar algo que me pasó ya en los 80s. En esta fábrica que me tocó trabajar, cuando yo llegué era ensambladora. Eso es lo primero. Luego soldé. Soldar es ponerle soldadura en las patitas a los componentes que van en un, ¿cómo se llama? PC board, en una tablilla, ¿sí? Y se solda. Era una secuencia de operaciones en una sola línea, de ensamble, soldadura, pruebas eléctricas y empaque. Los que ensamblaban eran unos, los otros soldaban, los otros hacían pruebas eléctricas y luego seguía empaque. Bien, yo empecé en ensamble, seguía soldadura, luego me pusieron a reparar el material, que es un tipo de ya control de calidad, ver todo lo que viene en la banda, así se le llamaba a esas opciones, a esas operaciones, ver todo lo que viene en la banda, revisarlo y lo que haya que arreglar, se arreglaba. Yo me encargaba de eso. Y luego estaban las chicas que se creían mucho de la línea porque eran las de pruebas eléctricas. En las pruebas eléctricas sí había que tener secundaria y estar estudiando quizá la preparatoria. Yo no tenía secundaria y mucho menos preparatoria. Entonces estas chicas de las pruebas eléctricas sí eran bastante fastidiosillas a comparación de nosotros. Sí se creían, la otra cosa, ¿no? Ganaban un poquito más. Bueno, y generalmente no había tiempo para platicar. Estábamos en friega todas. Solo de pronto se oían gritos para pedir algún material o algo que había que aventar de empaque, a la relevo si alguien ya se andaba haciendo para ir al baño, y esos eran los únicos gritos que se oían, nada más. Todo ahí era en friega, no había tiempo para chismear, para criticar, para bobear, nada, ahí era puro trabajo. A veces las personas salíamos al descanso, unas agarraban cafetería, otras agarraban baño y yo agarraba afuera. Yo me salía y afuera había muchos puestos de comida hacia la Lauro Villar, muchos. Y había un lugar en específico donde estas personas vendían toda clase de aguas de sabores, jugos, y había esos B8, ¿sí? Ese producto de B8 con sal y limón, y había frutas partidas y todo eso. Si no te sobraba mucho el dinero o no había mucho tiempo para que comieras algo así rapidín, pues ibas por un agua, por unas frutas o por un B8. Yo generalmente me gustaba mucho ir por frutas o por un B8. Pero a veces cuando tenía mucha hambre sí iba a buscar comida, y la verdad es que estaba muy sabrosa y también económica. Y no llegabas tarde a tu área ni nada porque todo tu tiempo estaba medido. Recuerdo que cuando regresábamos de donde anduviéramos, ya sea en el baño, en el, no sé, en la cafetería o afuera, regresábamos directo a trabajar. No había manera de que ahí alguien te la hiciera de pedo o cosas así. Pero quién sabe, nos dábamos nuestras mañas para hacer rifas, vender cosas entre las líneas, ya saben. Y ahí íbamos conociendo cosas y vendiendo y haciendo rifas y tandas. Yo nunca quise entrar. Yo no creo en las tandas y me dan mucho miedo que alguien se pudiera quedar con mi dinero con que tanto me costaba ganar. Entonces yo en las tandas casi no entraba, les decía que no. Pero rifas yo misma hacía, y otras compañeras, y yo les agarraba y hacían eso que era algo así como que te daban a escoger un número
íbamos a escoger, íbamos a poner tanto dinero cada quien y al final ese dinero se iba a hacer con la Lotería Nacional y no me acuerdo cómo le llamaban a eso, pero yo escogía el 4, el 14 o el 24, el que estuviera disponible. Y cada semana me tocaba ganar. Ya no me querían ni ofrecerme. Hoy en día no me gano nada, óiganlo bien, ni jugando lotería, tanto que ganaba cuando yo era niña, hoy en día no me gano nada, óiganlo bien, nada. Entonces, había otras cosas ahí, pero uno se daba sus mañas, se daba su tiempo. Se supone que no estaba permitido, que te podían llamar la atención, pero lo hacíamos. Y todo pues era para tener algo de dinerito extra, porque entre el tiempo extra y lo que ganábamos, pues siempre queríamos más. Yo trabajé mucho tiempo extra en el tercer turno porque como yo, así me decían, yo era de reparación, yo reparaba, no es que sea caballo, pero así decían, ¿tú reparas? Sí, vente acá a Pitinier, así se llamaba el departamento, donde están todos los técnicos y queremos que repares. Tenemos mucho material para reparación, para que no se haga scrap. Scrap es desecho, ya no sirve, ya no se va a reutilizar. Y entonces pues yo iba al departamento, eran puros hombres, solo había una chica, y yo ahí estaba. Todos ellos eran técnicos, todos estaban estudiando en el Tecnológico de Matamoros, puro técnico, ahí no había todavía ningún profesionista. Y entonces yo iba a lo mío y ellos a lo suyo. Pero ahí se la pasaba uno cotorra porque a veces no había mucho que hacer y entonces podías ir al baño, ir a comer o algo. Recuerdo que en ese tiempo, en el 77, las fábricas todavía permitían a sus empleados fumar. Yo nunca fumé. Bueno, así fumar como fuma la gente que... No, o sea, intenté a ver si me gusta. No, pues no, me dio asco, me dio tos, me dolió la cabeza. No, un circo. Entonces no lo hice. Para esto yo tenía a mi prima y no puedo recordar si ella, mi prima hermana Sandra, yo no puedo recordar si ella ya estaba ahí o llegó después. No lo recuerdo. Pero sí recuerdo la única ocasión donde yo entré al baño. Déjenme decirles que su papá, el papá de mi prima, ella ya no tenía mamá, no la dejaba juntar conmigo. Decía que yo era una mala influencia para ella. Entonces yo entro al baño y la veo ahí sentada y está fumando. Y yo a mis 15 años, yo jamás le pregunté a mi prima cuánta edad tenía. Yo quiero pensar que éramos de la misma edad, no lo sé. Yo entré al baño, la vi ahí sentada y ella estaba fumando. Y yo no lo podía creer. Puse el grito en el cielo. Le dije, ¿cómo que estás fumando? ¿Qué te pasa? Eres una niña. No deberías estar haciendo esto. Y luego me dijo, no le vayas a decir a mi papá, por favor. Y yo, ¿cuándo demonios voy a ver a tu papá si no quiere ni que me acerque contigo? Porque según él yo soy una mala influencia y mira lo que estás haciendo. Bueno, obvio que yo no le dije a nadie lo que ella había hecho, o sea que estaba fumando. No, imagínense lo que viene más adelante, pero bueno, total. Yo no le dije a nadie, esto lo hice solo para que ustedes supieran que sí se permitía fumar en Electropartes en ese tiempo. Y entonces todo estaba bien. Entrábamos, salíamos, trabajábamos, hacíamos tiempo extra. Y con ese tiempo extra, por eso sí yo sentía que me moría. Ya es trabajar toda la noche y regresar en el segundo turno al día siguiente. Yo a veces ya me sentía muy mal, sentía que no podía, que caminaba y caminaba así como entre nubes. Pero con ese dinero del tiempo extra yo compré el primer refrigerador en mi casa. Fíjense, tuvieron que pasar 15 años de mi vida para que en mi casa hubiera un refrigerador por primera vez. ¿Y por qué lo compré?
Yo siempre he comido plátano. Ya les conté eso desde niña, un plátano diario. Llego ahí a la Francisco González Villarreal y casi frente a mi casa vivía una familia que se veía que les iba muy bien, que los señores eran profesionistas y tenían 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Una de esas mujeres quería ser novia de mi hermano, de uno de mis 2 hermanos mayores. Y entonces ella se hizo mi amiguita, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces me invitaba a su casa y mientras pues mi hermano platicaba con ella y yo platicaba con su hermano, con la muchacha más chica. Y ella me dijo un día, ¿quieres un plátano? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿pero has probado los plátanos fríos? Y yo me quedé pensando y dije, claro, seguramente, como yo ya había comido, acuérdense que les dije en el Dairy Queen, todo lo que había comido de postres, dije, seguramente ella tiene esos plátanos que llevan la cubierta de chocolate y son fríos. O un banana split o una cosa así, ¿no? Con nieve arriba, en fin. Y le dije, ¿cómo son los plátanos fríos? Y abre su refrigerador y me dice, así. Le digo, ay, no seas payasa. O sea que nada más agarras tu plátano y lo pones adentro del refri y ya son plátanos fríos. Sí. Ok. Bueno. Y ese día dije, ah, no. Entonces yo también quiero un refrigerador. O sea, eso sí se puede comprar. Fui a informarme y con todo mi tiempo extra que había reunido, fui a comprarme el refrigerador. Así es. Y desgraciadamente, porque yo sí soy esa persona, llámenme como ustedes quieran, egoísta, que solo piensa en sí misma, todas las palabras que usan ahora, ¿no? Yo sí sé que la persona más importante sobre esta tierra soy yo. Soy primero yo. Y giro alrededor de mis gustos y mis deseos, nada más. ¿Narcisista? No lo sé. Yo así soy. Por un lado tengo eso y también soy una persona totalmente desapegada de las cosas y desgraciadamente de muchas personas. Sí, lo tengo que reconocer porque así es. Porque cada que yo les vaya narrando algo, ustedes se van a ir dando cuenta de eso. Por eso se los digo desde ahorita. Bueno, para poder comprar el refrigerador tuve que ir a buscar a mi hermano, que como él andaba en sus cosas ahí, de unas cosas que no son buenas para ningún ser humano, él se había llevado mi dinero que tenía guardado yo, que había hecho tantos sacrificios para juntarlo porque estaba juntando para el refrigerador. Yo tengo eso. Junto el dinero y voy por la cosa. Yo no voy a una mueblería y le digo, deme eso en pagos, porque eso a la larga te va a costar doble o triple. Yo no hago eso. Reúno el dinero y entonces voy, deme eso al contado. Es lo que hago. Cuando tuve tarjeta de crédito, lo que hacía es llegar a la tienda y preguntarles, ¿tiene esto a 6 meses sin intereses? Sí, démelo. A mí no me gusta sacar nada como a esa gente que sacaba que fiado, que en abonos, que en paguitos. Eso no me agrada. Yo reuní mi dinero, mi hermano con sus malas mañas me lo quiso robar. Fue a buscarlo hasta donde se echó, como se dice por acá. Lo encontré, me regresó mi dinero y compré el refrigerador. Y seguí trabajando mucho tiempo extra, mucho tiempo para mis gustos, para mis cosas. Porque mañana les voy a enseñar cómo entré a Electropartes Lauro Villar, y cómo salí de Electropartes Anexo, acá por el bordo del río Bravo.
Siempre se me olvida cómo se llama ese fraccionamiento ahora, pero para allá se fue Electropartes Anexo. Pero eso será mañana. Hasta luego.